Hola, buenos días. Hoy vamos a ver problemas de conjuntos. Vamos con un ejemplo. En un salón de clases de 50 niños y niñas, a 10 les gusta solo el helado de fresa y a 5 solo el helado de chocolate. Si a 20 niños no les gusta el helado ni de fresa ni de chocolate, ¿a cuántos niños les gustan los dos helados? También la siguiente pregunta es, ¿a cuántos niños les gusta en total el helado de fresa y a cuántos el de chocolate? Entonces, para realizar este tipo de problemas, como lo habíamos visto en la clase anterior, es por medio de diagramas de Venn e ir colocando poco a poco en estos la cantidad de elementos de los conjuntos y luego hacer operaciones simples como sumas y restas para poder encontrar los elementos de los conjuntos faltantes. Entonces vamos allá. Para ello lo primero que debemos hacer es tener el conjunto universo. Recordemos que el conjunto universo lo representamos por medio de un rectángulo. Entonces, al final el universo es las personas encuestadas que son o los niños que les gustan los helados. Entonces vamos con otra información. Nos dice también que hay niños que les gusta el helado de fresa y niños que les gusta el helado de chocolate. Entonces a partir de acá tenemos que identificar que estos son los conjuntos. Entonces, por ejemplo, le tenemos que identificar cada conjunto con una letra mayúscula porque para saber cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, F le vamos a poner a los del lado de fresa, a los que les gusta el helado de fresa, y C vamos a ponerlos al conjunto de los que les gusta el helado de chocolate. Entonces tenemos este conjunto que es este óvalo. Entonces a los niños que les gusta el helado de fresa y este el de chocolate. Y si se dan cuenta de la clase anterior, miramos que lo que está aquí en medio son las personas que les gusta ambos. Y algo muy importante y es como el tip de esto es que, por ejemplo, los que están de este lado son los que solo, por eso lo puse en negrita, les gustan los helados de fresa y aquí solo los que les gustan el helado de chocolate, porque a todos los que les gusta fresa sería esto que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Sería el óvalo completo. En cambio, a los que solamente les gusta fresa, es decir, que no les gusta ningún otro, es esto que yo estoy marcando con el mouse, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, esto es muy importante porque es lo que vamos a ir aplicando a lo largo que miremos de conjuntos. Y los que están aquí afuera son los que no les gusta ningún helado. Por eso están aquí en el universo, ¿sí? Porque aquí en el problema nos indica, vamos a ver, que hay niños que no les gusta el helado ni de chocolate ni de fresa, que es esta afirmación que tenemos por aquí. Entonces, por eso es necesario ponerlo en el conjunto universo, ¿sí? Que es el que engloba el todo. Entonces, ¿cómo vamos a ir poniendo la información en este diagrama de Venn y poder contestar a estas tres interrogantes? Pues vamos poco a poco. Entonces, aquí tenemos a quienes les gusta solo el helado de fresa. Aquí en el enunciado nos dice que a 10 les gusta solo el helado de fresa. Entonces, como les digo, recalcando, este solo es una palabra muy importante y que lo vamos a ver en los problemas. Si no tiene la palabra solo, es lo que les mencionaba, que incluye todo el conjunto, incluyendo a que les gustan los dos, digamos. Cuando dicen, por ejemplo, si nos dijeran que gustan el helado de fresa, tendría que ser repartido entre esto que está rosado y esto que está anaranjado. Pero como nos están diciendo, solo los helados de fresa es esto que está en rosado. Por eso aquí le coloqué el color rosado. Y aquí en el enunciado nos dice que son 10, ¿verdad? Que solo les gusta el helado de fresa. Y a 5 solo el helado de chocolate. Entonces aquí 5 el helado de chocolate. Entonces fresa, pues le puse rosado. 5 café por el helado de chocolate. 20 no les gusta el helado ni de fresa ni de chocolate. Entonces, no les gusta ni de fresa ni de chocolate, pues es aquí afuera, ¿verdad? Que son estos 20.
Luego, ¿cómo encontramos lo de aquí del centro? Es decir, la intersección. A los que les gusta fresa y chocolate, ¿cómo lo encontramos? Pues muy fácil. Porque nos dice que hay 50 niños y niñas en el salón de clase. Entonces esto quiere decir que lo que vamos a hacer es sumar todo lo que ya sabemos los datos y restarlo con 50. Entonces sumamos 20, que son los que no le gusta ninguno, le sumamos 10, que son los que les gusta solo fresa, más 5 que les gusta solo chocolate. Eso nos da un total de 35 y a eso le restamos 50, que son los totales de alumnos que están en el aula, que entrevistaron. Entonces, si nosotros tomamos nuestra calculadora y hacemos la operación, sería un total de 15. Entonces, por eso 15 es la intersección, es decir, a las personas o a los niños que les gusta el helado de fresa y el helado de chocolate. Entonces, vamos a ver. Entonces, respondiendo las preguntas, ¿a cuántos niños les gustan los dos helados? Pues obviamente son esto que está en anaranjado, pues son 15 niños. La siguiente interrogante es, ¿a cuántos niños les gusta en total el helado de fresa? Que era lo que les decía, el total es rosado más anaranjado, es decir, 10 más 15. Entonces, ¿cuánto es 10 más 15? Son 25. Entonces ya podemos contestar esa segunda interrogante. ¿A 25 les gusta el helado de fresa? Y la tercera interrogante es, ¿a cuánto les gusta el de chocolate en total? ¿Cómo sabemos quién les gusta lo de chocolate? Es esto que está en café más esto que está en anaranjado. Entonces es la sumatoria, que sería 15 más 5. Y eso es un total de 20 niños a los que les gusta el helado de chocolate. Y como les decía, a 5 solo les gusta el helado de chocolate, pero a 25 les gusta el helado de chocolate. No importa si tal vez les gusta otras cosas, pero esa es la idea. Y por ejemplo, podríamos contestar una cuarta interrogante que no nos dice en el enunciado, pero es, por ejemplo, ¿a cuántos estudiantes les gusta el helado de fresa o el de chocolate? Si se dan cuenta, aquí la palabra clave es la O. Y si se recuerdan de clases anteriores, esto es la representación de la unión de conjuntos. Entonces, si tenemos la unión del conjunto F con el conjunto C, tenemos un total de 30. ¿De dónde sacamos ese 30? Pues 10 más 15 más 5. ¿Se recuerdan que la unión? Pues es juntar todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, por eso es la sumatoria de 10, de 15 y de 5. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que se encuesta a todas las personas que viajan en un tren acerca de sus deportes favoritos. Y las respuestas de esas encuestas son que a 115 les gusta el básquetbol, a 35 les gusta el básquetbol y también el atletismo, a 90 solo el atletismo, y son 105 personas en total a quienes no les gusta el básquetbol, ¿sí? Y entonces la pregunta o la interrogante es ¿cuántos pasajeros fueron encuestados en el tren? Entonces lo primero que vamos a hacer pues es identificar los conjuntos y ponerles un nombre. Entonces aquí le vamos a poner a un conjunto el nombre de B porque son los que les gusta el básquetbol, y le vamos a poner al otro conjunto A, que son los que gustan del atletismo. Y también tenemos que poner nuestro conjunto universo, ya que hay personas que no les gusta ninguno de los dos deportes. Puse deportes, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, lo que les explicaba del ejemplo anterior, aquí están solo los que les gusta básquetbol, aquí solo los que les gusta atletismo, y esto es los que tienen gustos en común, es decir, les gusta el básquetbol y el atletismo. Y aquí en el conjunto universo, afuera de los conjuntos, tenemos el que no les gusta ninguno de los dos deportes. Entonces, ¿cómo vamos llenando todo esto? Pues tenemos, primero, vamos con los datos.
Aquí nos lo están dando desordenados, entonces con la práctica nosotros vamos a poder identificar, no necesariamente en el orden de la información, sino que tenemos que empezar por donde es más fácil. Entonces nos dice, aquí la clave es que nos dicen a 35 les gusta el básquetbol y también el atletismo. Entonces quiere decir que ese 35 va aquí en medio, ¿verdad? Ese es el dato que no tenemos que sumar ni restar ni hacerle nada. Es la intersección de los conjuntos. Gustan de básquetbol, gustan del atletismo. Luego nos dice que a 115 les gusta el básquetbol. Digamos, un error común es poner aquí 115 y aquí poner 90. Y eso es incorrecto, ¿sí? Bueno, 90 no, porque aquí, ese es el siguiente dato que tenemos que poner. Porque a 90 solo les gusta el atletismo, es decir, esta palabra solo nos indica que lo podemos poner ahí de una vez, ¿sí? Entonces aquí ponemos el número 90. Lo que sí sería un error es poner aquí el 115, porque no nos dice que solo les gusta, sino que dice que les gusta el básquetbol. Eso quiere decir que también le puede gustar el atletismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ya tenemos 35, 90 y sabemos que 115 gustan de básquetbol. Entonces a estos 115 le tenemos que restar 35. Y si a esos 115 le restamos 35, estos 35 que tienen en común, nos queda a 80 personas que solo le gusta el básquetbol, ¿sí? 115 es la suma de 80 más 35. Es de las dos formas lo podemos ver, ¿verdad? Y lo siguiente que nos dicen, vamos atrás, nos dice que son 105 el total de personas a quienes no gustan el básquetbol. Entonces, no podemos poner aquí 105, ¿verdad? Sino que cómo encontramos a las personas que no les gusta el básquetbol ni el atletismo. Pues tenemos 105 que no les gusta el básquetbol y a esto le restamos 90 que sí les gusta el atletismo. Y eso nos da un total de 15 y por eso lo colocamos acá. Entonces ahí tenemos nuestra interrogante de cuántos pasajeros fueron encuestados en el tren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sumar 80 más 35 más 90 más 15. Si hacemos esta operación, ¿cuál es el resultado? Vamos a ver. 80 más 35 más 90 más 15 son 220. Entonces en total son 220 personas las que, vamos a poner aquí la respuesta de una vez, son 220 personas las encuestadas en el tren. Y vamos a poner aquí que es la sumatoria de los conjuntos, ¿verdad? 80 más 35 más 90 más 15. Entonces vamos con el siguiente problema para que quede súper claro, porque si se dan cuenta pues van variando algunas cositas, no es como una receta y listo, sino que hay varias formas de verlo. Entonces tenemos que en una celebración de graduación las 30 estudiantes del curso debatían acerca de la bebida que debían servir en esta celebración. Finalmente se optaron por dos bebidas, que era cóctel de frutas y jugo de naranja. Entonces, lo que se sabe es que 20 personas bebieron el cóctel de frutas, 10 personas bebieron jugo de naranja y 8 no fueron a la celebración. Nos preguntan cuántas personas que concurrieron se sirvieron de las dos bebidas, es decir, nos están preguntando la intersección. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque aquí, si se dan cuenta, podemos identificar los conjuntos, pero no lo podemos llenar así como lo hemos llenado en los dos ejemplos anteriores. Entonces, lo primero es pues darle un nombre al conjunto: C de cóctel de frutas, J de jugo de naranja y X es nuestro interrogante, ¿verdad? Que es cuántas personas que concurrieron se sirvieron de las dos bebidas. Entonces es esto que está aquí en amarillo y es X. Y sabemos que 20, aquí abajito lo tenemos,
20 personas tomaron cóctel de frutas, es decir, sería como la sumatoria entre 20 y X, sería todo el conjunto. Y sabemos cuántas personas tomaron jugo de naranja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? 20 cóctel de frutas menos X, ¿verdad? X es nuestro interrogante, entonces tenemos 20 el cóctel de frutas menos de lo que iría aquí en medio, que sería X. Igual para este caso, sería 10 que tomaron jugo de naranja menos los que tomaron ambas bebidas, ¿verdad? Que es X. Entonces lo que tenemos que hacer acá es pues resolver la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación? Y algo importante, 8 personas no fueron a la celebración, entonces esto se pone aquí afuera en el dentro del conjunto universo. Entonces, tenemos que si sumamos 20 menos X más 10 menos X más 8, vamos a tener la respuesta de la pregunta inicial, que es ¿cuántas personas que concurrieron se sirvieron de las dos bebidas? Entonces, vamos allá. 20 menos X más X más 10 menos X. Aquí está. Más 10 menos X, ¿listo? Más 8, ¿sí? ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Pues a 30, porque sabemos que son 30 estudiantes el curso, ¿verdad? Que iban a hacer esta celebración de graduación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil, despejar la variable X. Entonces, cuando despejemos la variable X, vamos a tener este valor, ¿verdad? Que es nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo despejamos esta X? Pues tenemos que hacer varias operaciones. Primero, pues podemos tomar, digamos, aquí lo que hicimos, pues prácticamente fue quitarle los paréntesis, ¿verdad? Esto es igual a esto. Y lo que tenemos que operar son los números y las X, ¿verdad? Entonces sería 20 más 10 más 8, ¿cuánto es? 38. Y luego menos X más X es 0, menos X, ¿verdad? El 0 no lo ponemos y por eso ponemos aquí el menos X, ¿sí? Aquí es como decir, recuérdense que aquí implícitamente hay un 1. Es como decir menos 1X más 1X, ¿cuánto es? 0X. Y una constante 0 multiplicado por cualquier variable da 0, por eso es que da 0. Ahí como recordatorio de Mate 1. Entonces, tenemos 38 menos X es igual a 30. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para despejar? Pues este número que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí? Porque queremos agrupar números con números y incógnitas, que en este caso sería X, pues con los de su tipo, que son las X. Entonces, aquí está sumando, la operación contraria a la suma es la resta. Entonces, 30 menos 38, ¿cuánto es? Menos 8, ¿verdad? Y esta menos X, pues se queda solita, menos X. Y como vuelvo esta X positiva, como les mencionaba, aquí es como que hubiera un 1 implícito. Entonces es como un 1 que está multiplicando con la variable. Entonces esa multiplicación pasa al otro lado. La operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces pasa a dividir. Es como decir menos 8 dividido menos 1. Y menos 8 dividido menos 1 son 8 positivos. Entonces quiere decir que encontramos el valor de X, que es 8, ¿verdad? Era esta interrogante que teníamos acá. Y ahora, ¿cómo sacamos quiénes tomaron solo cóctel de frutas y quiénes tomaron solo jugo de naranja? Pues haciendo, como ya sabemos que X vale 8, 20 menos 8 y 10 menos 8. Y eso es 12 y esto es 2. Y con esto ya tendríamos resuelto nuestro problema.